¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de fanáticos del emparrillado. Hoy toca NFL Retro. Hoy toca hablar de estos personajes históricos, de estos jugadores que llegan a la liga y hacen historia, Sí, sí, sí. hacen época. Y el día de hoy toca hablar de el señor Peyton Williams Manning, Sí, sí. mejor conocido simplemente como Peyton Manning o The Sheriff. Sí, de De Sheriff. Sheriff. Nacido el 23 de marzo de 1976 en Nueva Orleans, Sí, Luisiana, creo que mientras su papá era del mariscal mariscal de de campo campo. de los Sí, Santos, hijo de Archie de Manning. Archie Manning, Ujú. mariscal de campo de justamente de los Santos en aquella época de los 70s, Sí, sí, finales de los de 70. finales de los 70s, uno de tres hijos Manning. Sí, sí, sí. Me parece que es el de en medio porque es Cooper Manning, Sí, sí, el que más grande, no fue profesional. que no fue profesional. Luego sigue Peyton Manning Ujú. y el más joven de los hermanos, Eli Manning. Sí, que es eso, una de las curiosidades es que el mayor no fue profesional, pero los otros dos usaron no, Peyton Manning fue el que usó el número Me parece que también Eli también creo que en la universidad, si no me sí, equivoco, el número que usaba su el hermano mayor, 18. el 18 exactamente, el 18. El mayor pues no fue profesional por una enfermedad, problemas de salud. Eh, Jugaba fútbol americano, pero estenosis espinal, algo así. algo así, sí, sí, Ujú. él también jugaba fútbol americano, pero por esta cuestión de salud no llegó a ser profesional Y, como sus otros dos hermanos, y pero como curiosidad, el hijo mayor de Cooper Manning, que se llama Archie Manning sí, como el sí. abuelo, sí está Sí, actualmente ya va, esta temporada que viene del colegial va a empezar va a estar en la Universidad de Texas, Ujú. los Ahorita, Longhorns. ahorita hablaremos Ujú, también de sí, sí, esos datos universitarios. Pues como dijimos, es el segundo hijo, sí, el hijo sí, de en medio de esta familia Manning, de historia, ¿cómo se podrá decir? De linaje sí, sí, deportivo, sí, sí, de futbolístico, tradición de fútbol americano. tradición, ajá. Ujú, Manning, Peyton Manning, asiste a la escuela de Isidore Newman en Nueva sí, Orleans, justamente donde nació y donde creció, donde dirigió a los Greenies, el equipo de fútbol, algo así, ujú, a un récord de 34 ganados, 5 perdidos durante sus 3 temporadas como titular. sí. Ya desde ahí se le veían cualidades. Fue nombrado jugador nacional del año en el Círculo de Campeones de Gatorade y jugador del año nacional ofensivo en el club de Columbus, Ohio. Ujú, Imagínate. Mientras estaba en Newman, justamente desde el high school, comenzó a usar el jersey con el número 18 sí, sí. en honor a su hermano mayor Cooper, Ujú, que tuvo que renunciar al fútbol debido a esta enfermedad que mencionamos. ujú, Y también Eli, cuando estuvo en Ole Miss, ujú. utilizó Utilizó el 18. el 18. Ujú. El high school en Newman retiró el 18, de hecho, en honor A Peyton a Manning, Peyton sí. Manning, y ahora puedes ver el jersey de Manning colgado ahí En el gimnasio en de las vitrinas que la normalmente tienen las escuelas preparatoria, sí, sí. estadounidenses. Sí. Este, Peyton Manning fue uno de los jugadores de high school más buscados en el país Sí, y fue reclutado por al menos 60 sí, universidades, de las lo cuales, buscaron 60. de las que más sonaban, pues era Florida, Florida State, LSU, Michigan, Tennessee, Texas, Texas A&M. Volvemos, el linaje familiar Sí, sí. se basa en Ole Miss, en la Ujú, Universidad sí, de Ole Miss. El querían padre jugó en Ole Archie Miss, Manning estudió en jugó Ole en Ole Miss, Miss. su familia. Cooper Manning jugó Eh, en Ole Miss sí, sí, sí. también. Querían que pues también Peyton Peyton Manning jugara estuviera y ahí en Ole Miss. pues no sé qué le pasó, rompió con la tradición y decidió irse a Tennessee. Sí, sí, a uno de los rivales de conferencia de Ole Miss. Aquí dice que Manning eligió jugar para Tennessee, los voluntarios de Tennessee, bajo el entrenador Philip Fulmer. Ujú, No lo ubico. Muchos fans se sorprendieron de que no eligiera Ole Miss. sí, O sea, sí, pues era.
Pues es algo que de repente sucede en Estados Unidos cuando pues, los papás son Ujú, famosos, son profesionales, llegan a ser profesionales, pues el hijo tiene muchas ujú. posibilidades de jugar en la misma universidad. Y curioso porque un par de años Ujú. después, el hermano menor, Eli Manning, sí jugó en Ole Sí, Miss. él O sí sea, jugó en Ole hasta Miss. ese momento Peyton era el único que había Sí, roto con la y tradición. es lo que también sucedió apenas que hablábamos de su sobrino. Sí, con Archie Con Manning, el Archie hijo de Manning, Cooper Manning. también Ole Miss estuvo interesado y todo, y él escogió Texas, y Texas, sí. siguiendo los pasos de su tío. Del tío rebelde, El sí. rebelde. Sí, obviamente se maneja mucho esto del alma mater, mi alma Sí, sí, mater. sí. Y yo estudié ahí, tú tienes que estudiar Ajá, ahí y también, porque pues, toda la familia Manning ajá, estudié ahí, y es lo que ha todos estudiado ahí, esperan, ¿no? pero pues, no, ellos han Ahí se sido ve, ajá. la Dice diferencia. que que los padres, creo que Archie Manning y no sé quiénes más, recibieron así cartas de Sí, enfado de sí, que Peyton de por qué no fue a Ole no Miss. haya elegido la universidad. Obviamente, al ser de carrera deportiva, lo querían para el equipo, Sí, 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 para jugar con los rebeldes, sí, pues sí, sí, también los son los Rebels de rebeldes. Ole Miss. Ajá, se convirtió en el principal pasador de todos los tiempos en Tennessee, Ujú, Peyton sí, Manning, con 11.201 yardas, ujú, 89 touchdowns. Ganó 39 de 45 partidos como sí, titular, rompió el récord de victorias en su carrera en la Southern Conference, en la ACC. sí, sí, imagínate, solo perdió seis juegos. Southeastern, perdón, Sí, Conference. Southern Conference, sí, solo perdió seis en el colegial. Fue un mariscal de campo que ya desde la universidad ya se veía como un Ujú. prospecto para la NFL. Del- No, así que lo que vimos en la NFL era lo que ya demostraba Sí, desde la Universidad de él ya Tennessee. llega, él es uno de los Peyton Manning junto con el de Denver, John Elway. John Elway, sí, sí. John Elway, y por ahí otros han sido de Ujú. los que han ya llegado a la NFL ya como Sí, que superestrellas, ya se ya espera lo mejor de sí, ellos y lo han demostrado. sí, sí, por sus cualidades. Peyton Manning en su temporada de novato en el colegial en el Ujú. 94 empezaba realmente como el tercer Sí, sí, mariscal. todos empiezan así. Ujú, Aunque sea Peyton Manning, en su primer año de universidad, difícilmente van a ser ujú. titulares a menos de que se lesionen los, el primero y el El segundo segundo. quarterback, pero difícilmente llegan como le llaman Mm, freshman, y pues en la universidad digamos que se respeta la ujú. antigüedad, Sí, muchos, pues, obviamente son rosters sí, son roster gigantescos. grandes, sí, sí, Muchos de ellos pues se ganan su sí. puesto de titular, de Sí, sí, sí. suplente, de Sí, sí. acuerdo a sus Sí, aptitudes, ¿no? es más, muchos hasta desde el primer año no integran ni siquiera el roster que sale a campo, ni Sí, siquiera como no, suplentes. estás en el roster, pero yo creo que ni jersey tienes. Sí, exactamente, ahora sí que son el suplente del suplente. Ajá. De hecho, su primer encuentro, por Ujú. decirlo así, su primera actividad en el colegial fue en un partido contra la UCLA, Sí, sí, donde fue uno de los tres mariscales que entró al quite. sí, sí, era una rotación. Mencionan al titular Jerry Colquitt que sufrió una lesión al final la séptima jugada del Ujú. partido, Sí, sí. imagínate. Sí, digo, es lo que en algún momento cuando hablamos de Joe Montana, también así fue como él empezó a ser titular en Notre Dame. Ya se Joe Montana lesionó, sí, también. también empezó como tercer coreback y se lesionó. El primero creo que estaba lesionado, el segundo también en el primero, en el segundo partido se lesionó y así fue como Y tuvo ya, su ya ni hablar de oportunidad. Tom Brady, ¿no? Creo que todo hasta su último Hasta año su tercer fue. año fue cuando empezó a tener más Ajá, regularidad. y aún así estaba Ujú. rotando con los otros Sí, corebacks. sí, sí, Rotaba, no era sí, titular sí de todo. sí ya desde la universidad se les ven cualidades, pero Ajá. no significa que van a ser, que ya desde la universidad, desde su primer año ya eran las Ujú. superestrellas. No, 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 no. no. Pues entra al quite Peyton Manning y no logra generar ninguna ofensiva. Al contrario, lo interceptan tres veces y Sí, mejor lo creo sacan. que la ¿Sabes? mayoría fueron, entregas de balones al corredor, Sí, pocos pases y los pocos que lanzó fueron intercepciones. sí, 2 semanas después sufre una derrota 31-0 ante los Gators de Florida. Ujú.
donde pues completó su primer pase. 2 semanas después completa su primer pase. Sí, empezó poco a poco. Así, como dijimos, muchos Sí, empiezan sí. y al igual que pasa cuando vienes del colegial a la NFL, Ujú. que tienes que llevar ese proceso de adaptación de Sí. las jugadas, la velocidad, Ujú. el todo. Sí. Igual del high school al colegial es... Sí, es lo mismo. Tío, son muy raros, así que son muy... Ujú. No me viene ahorita uno a la mente que haya pasado del colegial al NFL y desde su primer año haya tenido impacto. Igual su primer año de high school, perdón, de universidad, también es muy raro Muy que... difícil. Sí. Durante el cuarto partido de la temporada contra Mississippi State, el titular Todd Helton se lesiona y ahí Ujú. es donde nuevamente entra Tiene la oportunidad. Peyton Ujú. Manning. Pero los voluntarios perdieron 24-20, bueno, ya se acercó Sí. 24-21 y Peyton Manning lanzó sus 2 primeros touchdowns universitarios. Su primer juego con Después de pases de 3 anotación. intercepciones, varias semanas. Pues Ajá. era el proceso de adaptación. Y a partir de ahí fue nombrado titular del equipo y lo siguió siendo, perdón, durante el Ujú. resto de su carrera universitaria. Ya en su primer inicio, la semana siguiente después de Mississippi State, van contra Washington State, Ujú. donde los voluntarios iban ganando, ganaron más bien 10-9, y a partir de ahí ganaron todos los partidos restantes, salvo uno, Sí. donde acabaron la temporada 7 ganados, 8 perdidos y 4 empatados. Ujú. Ujú. Incluyendo una victoria 45-23 a Virginia Tech en el Gator Bowl de 1994. Su primer tazón. Su primer tazón y pues de 45-23. Sí. Muy buen equipo. Sí. Terminó su primera temporada universitaria con 89 pases completos de 144 lanzados, Ujú. 1141 yardas de pase, 11 touchdowns y 6 intercepciones. Muy regular. Números regulares. Ujú. Ujú. Pero pues bueno, Sí, en su primera temporada, pues entró varios partidos sí, después. sí. Para hacer su primera temporada, pues fueron números, se puede decir que buenos. Ok. Vamos a la temporada del 95, ya su segundo año ¿o tenías algo de...? No, sí. Del 95, su segundo año ya en el colegial, Ujú. en el college. Manning y los voluntarios abrieron los voluntarios. Sí. Nombres Tienen muy unos singulares. nombres muy chistosos en el colegial. Ahorita para hacer paréntesis, ¿qué? ¿Qué se llaman? Uno de los equipos de los últimos que enfrentó en el colegial fueron los recolectores de maíz de Nebraska. Sí, por ahí están los Fighting Sí, los los irlandeses ingleses peleadores, peleadores, la sí. marea carmesí. Los Boilermakers de Purdue. Hay nombres bien chistosos, Sí. perdón. Bueno, Manning y los voluntarios abrieron la temporada del 95 con victoria sobre Carolina del Este y Georgia. Ujú. Sí, los Bulldogs. Antes de ir a Gainesville a enfrentar nuevamente a los Gators. Donde contra Florida lanzó 326 yardas y 2 touchdowns, llevando a los voluntarios a una ventaja, perdón, de 30-21 al medio tiempo, pero los Gators de Florida le dieron la vuelta, terminando el partido 62-37. Sí, son marcadores que se suelen dar en el colegio. Por cierto, como dato, por lo que estuve leyendo, uno de los equipos contra los que peor le fue a Manning en el colegial fue justamente contra Florida. Sí, los Sí, Gators, sí. creo que Siempre nunca le pudo ganar ni uno, nada más le ganó uno de 4 enfrentamientos. Siempre han sido un equipo fuerte. Los de Ujú. Florida, bueno, esa conferencia siempre ha sido de las conferencias más fuertes, Ujú. más difíciles. Tienen muchos equipos fuertes. Ahí está Alabama, Florida State, Georgia State, Tennessee, Arkansas. Es una conferencia muy competitiva. Esa fue la única derrota de los voluntarios en esa temporada, ya que ganaron sus 8 partidos restantes, incluida una victoria 41-14 sobre Alabama. Ujú. Imagínate. Los voluntarios también vencieron a Ohio State por un marcador de 20-14 en el Citrus Bowl. Citrus Bowl, sí, En el el tazón que se celebró en Orlando. Los voluntarios terminaron la temporada en tercer lugar y
Peyton Manning que terminó en el sexto lugar de la votación del trofeo Heisman. Sí, estuvo varias veces en esa votación. Me parece que estuvo 3. De hecho, una la perdió con Charles Woodson. Sí, que quedó en segundo lugar. Creo que fue Ajá. Sí, fue su último en año. su último año Ujú. perdió esa. Sí, 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 con Charles Woodson. creo que fue el único que le hizo falta ganar Sí, a. pero estuvo, creo que en el Eso tercer lo lugar. hizo Por ahí te va a aparecer, pero estuvo en el tercer lugar del trofeo Sí, Heisman eso, en esa eso es ocasión. creo que es la temporada siguiente. Ujú. En esta del 95 queda En en sexto. sexto. Ajá. Ujú. Y termina su segunda temporada del colegial con 244 pases completos de 380 Ya lanzados. mejores números. 2.954 Ujú. yardas, ya bastantitas Sí, sí, más. sí, aumentó su nivel. Sí, Este, se iba adaptando y iba a empezaba a agarrar ritmo, a crecer sobre a todo. crecer. Ujú. 22 touchdowns y 4 intercepciones. Sí, sí, mejoraron sus números. De su primer año a pues una gran diferencia. Sí, él fue, pues ya iniciaba como Sí, titular desde ya pretemporada, era desde titular, ya entrenamientos. tenía la confianza, ya tenía cierta experiencia, entonces, aparte, pues ya tenía la habilidad, entonces ya solo era Bueno, y pues ya tu papá te pulir. entrenaba en vacaciones, ¿no? Sí, A ver, chavos, vamos a en el jugar. verano, de vacaciones Ajá. de la escuela. Los voluntarios abren la temporada de 1996 ocupando el segundo lugar detrás de Nebraska. Ujú, Después de ganar sus dos primeros partidos contra la Universidad de Nevada ujú, sí, sí. y contra UCLA, los voluntarios volvieron a perder ante Florida. Sí, sí, Te no, digo que Florida no fue uno de... podía, fue su bestia negra en el Sí, colegial. sí. Contra Florida, un marcador de 35-29 con Manning lanzando 4 intercepciones. Sí, 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 se le complicaba ese equipo. Sí, claro. Después ganaron sus siguientes 4 partidos y los voluntarios fueron derrotados por Memphis, a pesar de que Manning lanzó 296 yardas. Ujú, Después de eso volvieron a ganar el resto de sus partidos, incluyendo una victoria 48-28 en el Citrus Bowl otra vez sí, sí, contra Northwestern. sí. Un juego en el que Manning lanzó 408 yardas y 4 touchdowns. Y fue nombrado el MVP además. Con esos números. Ajá. Eh, Completó 243 pases de la temporada con un porcentaje del 63.9% liderando la SEC, la conferencia de Ujú, la SEC ese año. sí, sí. 3.287 yardas, 20 touchdowns, 2 intercepciones, ahí subieron un poquito las Ujú, intercepciones. También aquí llegó en octavo lugar en la votación del Heisman. sí, estuvo presente. Era un jugador que sobresalía mucho y que pues iba a llamar la atención para ese trofeo. No, como decíamos, no lo pudo ganar. Anterior a ese año pues estuvo en sexto, esta vez en octavo, Octavo. pero era considerado. Sí, y terminaba su licenciatura en comunicación. ¿Mm? Sí, Peyton no, Manning. no lo hemos visto En los en medios. los medios, sí, según yo no creo que no está, No está no está trabajando en ningún de medio, no. comentarista en ninguno. Eso sí, sí Vamos a contratarlo aquí para que venga a contarnos anécdotas. dale su currículum. También se predijo que sería el mejor prospecto general del draft del NFL Draft, pero decidió Ujú. quedarse en Tennessee durante su último año. Sí, 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 O sí, sea, ya era elegible, pero él optó por sí, su último año. sí, hay unos que pueden salir un año antes, son elegibles. Hay unos que sí toman esa opción y se van a la NFL. Hay otros que deciden terminar su formación, que Ujú. consideran que pues, todavía pueden madurar más en el fútbol americano colegial y llegar mejor preparados a la NFL y se quedan hasta su último año. Yo me acuerdo de la USC y Ujú. de la USC por ahí del 2008, Sí, sí. donde Mark Sánchez era el Sí, coreback sí. Ujú. y el head coach que era Pete Pete Carroll le Carroll. dijo que no se fuera al draft, que se Sí, sí, quedara sí, que se porque esperara a su último año. que todavía le hacía falta crecer y Sí, que lo sí, sí. ignora. Tuvo 2 buenas Sí, temporadas, pero se perdió. se perdió. Es lo que pasa. Tío. A veces no completan su formación, sienten que ¿Listos? ya están listos para el colegial. Ahí también no solo influye la mentalidad del jugador, también los agentes ya desde el colegial ya los empiezan a
a buscar, los agentes deportivos ya los empiezan a buscar, también hay la familia, las amistades, todos influyen en su decisión, muchos le dicen que ya está preparado Ay, yo me acordé de Mark y Sánchez. resulta que pues no, a veces no le hacen caso al coach cuando pues el coach es el que sabe su desempeño deportivo, el que Pete conoce Carroll, sí, Pete sí, sí, Carroll, Pete Carroll, que ya cuando estuvo en ese momento en USC, ya venía ya venía de haber sido entrenador de la NFL, ya había sido ya entrenador de la sabía. NFL, entonces ya sabía qué se necesitaba hacer, pero pues en ese caso no hizo caso Mark Sánchez, lo que sí hizo Peyton Manning tomó creo que la mejor decisión, continuar su formación en el colegial y pues llegar más completo a la NFL. Así es, así que empieza la temporada del 97. Manning y los voluntarios abrieron la temporada con victorias contra Texas Tech Ujú. y UCLA, pero por tercera vez en su carrera, Peyton Manning cayó ante Florida. Te digo que nada más no pudo con él, sí. con Florida. 33-20. Ujú. Y los voluntarios ganaron el resto de los partidos de la temporada regular, terminando con un récord de 10 ganados, un perdido. Sí, sí. Avanzando al partido del campeonato de la SEC contra Auburn. Sí, los Tigres de Auburn. Manning llevó a los voluntarios a una victoria de regreso de 30-29, lanzando 373 yardas y 4 touchdowns. Fue nombrado MVP del juego, pero se lesionó en el proceso. Luego son de los riesgos. Sí, sí, sí. Y es muy grave cuando eres prospecto de la NFL, te estás ya lesionas. así a nada de entrar al Ujú. draft, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí iba empezando la temporada. aquí ya iba a terminar porque fue el Ajá, campeonato. sí, fue el pero- campeonato. Y te lesionas y es como que Sí. no sabes si puedes estar listo. Sí, baja tu valor o hasta puede pues, pasar que no te seleccione nadie por estar lesionado. Le ha ajá. pasado a muchos en este último draft que pasó, a varios les sucedió. Sí, por ahí, si te acuerdas, hablamos de un liniero Sí, ofensivo sí, sí. Ujú. que se lesionó en el combine. Exactamente. En el combine. Y, pues, no, hasta donde yo sé no fue seleccionado No, por y quién sabe si nadie. hasta en la agencia libre lo Sí, hayan. sí, exactamente. Pues también depende del grado de la lesión. Los voluntarios estaban en el sembrado número 3 Ujú. y fueron emparejados en un partido contra Nebraska, en el Orange Sí, Bowl. jugaba en el Tazón Orange Bowl. Si Tennessee ganaba y Michigan perdía ante Washington en el Rose Bowl, Ujú. los voluntarios Eran campeones. eran campeones. Sin embargo, pues Nebraska Sí, les ganó 42-17. Ujú. Decíamos los recolectores de maíz. Es- Se me va la traducción al Sí, inglés. de pero, corn, ¿qué se llama? No me acuerdo, apenas lo... Eran españoles Sí, recolectores de maíz. Aquí viene mi primer recuerdo de Peyton Manning porque yo vi ese tazón en aquel entonces. Fue la primera vez que vi un juego de Peyton Manning. En aquel entonces pasaban los tazones en teleabierta. Estamos hablando del 97. Ujú. Y sí, me acuerdo de ese tazón. Pero ya Peyton Manning ya No llamaba. estaba establecido. Aquí el problema es llamaba que la la atención. defensa permitió un mundo de yardas Sí, terrestres. sí, sí. Sí, sí. Sí, en ese entonces todavía el juego terrestre era, sobre todo en el colegial, pues causaba mucho impacto. Ujú. Sí, si dejabas a tu equipo, al contrario, correr, te podían Ah, ganar un partido así. Aquí no sé si el dato que está aquí es correcto o está mal escrito, pero dice que aceptaron más de 400 yardas terrestres. Sí, posiblemente, posiblemente. Sí. El marcador es Lo indica que indica que posiblemente. posiblemente, sí, sí, sí. 42-17. Sí, ese fue el detalle. Sí, y en el colegial se corre mucho. O sea, hay muchas yardas por tierra, como decíamos, las defensas pues no son igual que en la NFL, entonces hay mucho juego, en el colegial sí hay mucho juego terrestre y probablemente por el marcador sí, Sí, suena posible Sí, sí, que sí. les hayan metido al menos Ujú. 400. Imagínate, pobrecitos. Como estudiante de último año, Peyton Manning ganó muchos premios. Fue un All-American, que Ujú. es el mejor de toda la Sí, nación, sí. del primer equipo, además en consenso. Ujú. Ganó el premio Maxwell, ganador del premio David O'Brien, ganador del premio Johnny Unitas, ganador del premio ESPY,
al mejor jugador universitario, entre otros, ¿no? Terminó como subcampeón del trofeo Heisman del Sí, 97, detrás de Charles sí, Woodson, lo que que mencionábamos, que solo le faltó ese solamente ese y un campeonato colegial. colegial, exactamente. Pero, y si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, Charles Woodson ha sido el último Sí, defensivo y creo que hasta el único, si no me equivoco, el único único, defensivo del en colegial. ganar el trofeo Sí, Heisman. sí, sí. El último y quizá el único Y quizá el único, sí, sí, en en ganar ganar el el... trofeo Heisman en el Ujú. 97, Sí, imagínate. y por arriba de Peyton Manning. En Tennessee, en 2005, perdón, Tennessee retiró el número de Manning. Una de las calles que conoce al Neyland Stadium Sí, pasó a sí. llamarse Peyton Manning Pass. Manning terminó su última temporada en Tennessee con 3.819 yardas, 36 touchdowns y 11 intercepciones. Mientras estaba en la Universidad de Tennessee, Manning sobresalió académicamente, fue elegido miembro de la Omicron Delta Kappa, o sea, hasta ¿cómo? Fraternidades Fraternidades, sí, y sí. en Phi Beta Kappa Society, o sea, hasta en cosas. Sí. También recibió el Premio Nacional de Académico Deportista de la Fundación Nacional de Fútbol. Ujú, Aquí viene este dato que el cual hablamos ayer, que yo desconocía hasta ujú. que nos pusimos a investigar más a fondo de la historia de Peyton Manning. Y es que en el 96, mientras estaba en Tennessee, fue acusado de agresión sexual. Sí, sí, sí. Sí, por una, si no me equivoco, era alguien del staff de... Sí, un entrenador. Ujú, sí, sí. Entrenador, bueno, sí, no dice de qué era. Sí, sí, alguien parte del staff, pues obviamente del lado de Manning siempre se negó y llegó a, eso fue a juicio y todo, hasta que pues, terminó todo en un, me parece que en un arreglo, Ajá. sí, ya en un arreglo de las partes y el tema, pues, se puede decir que se olvidó, Ujú. porque fue algo que, pues, no, así que no nos enteramos hasta ahora. Hasta ahorita Ajá. que investigamos de Sí, sí. esto. Porque yo siempre he visto, o siempre vi en cuanto a la carrera profesional, a Peyton Manning, Ujú. un jugador muy, pues que no era Sí, polémico. no, nunca tuvo una imagen, mientras fue profesional, nunca tuvo una imagen controversial. Sí, Digo, no. nosotros, pues, conocemos más su carrera, ya a nivel profesional. No nos tocó verlo completamente en NFL. Tío. Yo, el primer juego que vi de él fue aquel tazón contra Nebraska. En aquel entonces, estoy hablando de finales de los 90, pues yo estaba joven, no iba ni a la secundaria. Pero y no había mucho acceso a los juegos de colegial, entonces tampoco se conocían aquí en México muchos datos De esa. de la historia colegial, ni se hablaba mucho de esos datos. Y cuando llegó a la NFL, pues fue algo que tampoco no se mencionó nunca. No, yo no Sí, recuerdo no, yo tampoco no recuerdo. yo no recuerdo que cuando llegó como novato a la NFL ya se hablaba, sí se conocía de Peyton Manning, de que era uno de los grandes prospectos en el colegial y todo esto, que pues ya los Colts estaban ahí muy interesados, que eran los que tenían el pick uno en aquel entonces, que estaba ahí dentro de los, este, de los que se podían ir en los primeros picks de primera ronda y todo, pero nunca escuché que mencionaran este asunto Eh, en no, ese pues momento. yo hasta la fecha no lo había Sí, escuchado. no, sí, Hasta la sí, no, fecha yo en tampoco. ninguna transmisión, ningún Ujú, programa, sí, sí, sí. ningún nada Sí, no, había no, no. escuchado este dato de Peyton Manning. Sí, y es que aparte también fue algo que primero pues se resolvió rápido, no fue algo que durara. Y aparte creo que por ahí hubo una orden judicial de que pues las dos partes se iban a evitar el tema. Sí, porque más adelante bueno, todavía durante este rollo, años más adelante, la entrenadora Ujú. demandó nuevamente a Manning por Sí, difamación. por Entonces difamación. ahí fue Ujú. donde ya llegaron a ese acuerdo de mejor no mencionar el tema. Sí, 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 ya se cerró por completo, pero sí, no fue algo que Sí, no trascendió, no trascendió. como sea es una mancha, pero Sí, y no tan aparte, conocida, no conocida más sí, bien. y bueno, se menciona, pero nunca se comprobó Nada. nada, nunca fue algo que se comprobaba que sí fue cierto. Sí es algo, se menciona porque pues,
surgió, demandó esta entrenadora y todo, por eso surgió este tema, pero nunca se pudo demostrar Que sí que sí haya haya sido. sido. La entrenadora decía que pues, era así como lo veíamos nosotros en los medios, muy serio y todo, que Muy fuera de él, pulcro. ajá, que fuera de ahora sí que fuera de las cámaras, tenía sus ratos de mal hablado y todo esto, es lo que menciona esta entrenadora, pero pues, tío, Igual, nunca se comprobó nada, nada. pero pues está ahí, a lo mejor por eso tampoco No, no no sabemos nada. trascendió durante su carrera. Posiblemente. Termina la universidad con 11.201 yardas Ujú. totales, 89 touchdowns, 33 intercepciones. Sí, sí, 863 pases completos de por vida, hasta 153 yardas por tierra, 12 touchdowns por tierra. Tierra. Fueron, creo que buenos, Buenos números. buenos números para el colegial, muy buenos. Y como decías al principio, pues, tiene los mejores números de un mariscal de campo en la Universidad de Tennessee. Tennessee. Ujú, Manning llega al draft del 98 ujú. y se especulaba mucho sobre si los Indianapolis Colts, que tenían justamente la Sí, primera sí. selección, debían de ir por Peyton Manning o por el otro prospecto del cual se hablaba mucho que venía egresado Washington State. de Washington State, Sí, del cual Ryan ya Leaf. hablamos, Ryan Leaf, Sí, que al final exactamente. resultó ser un, 4 años y no pasó un nada con él. fiasco, sí, Es un paso no, muy gris por la NFL. Sí, era lo que se mencionaba en aquel momento. Eran ellos dos. Muchos de los, ¿cómo se llama? De los scouts ujú, del colegial, bueno, de la NFL, algunos consideraban mejor a Ryan Leaf con mejores aptitudes y todo que Peyton Manning. Manning, ujú. Pero sí, sí ponían a Peyton Manning, tío, que pudiera ser seleccionado en los primeros picks del draft de aquel año. Y pues la historia le Mm. dio, el tiempo le dio la razón Sí, ¿no? a Peyton Manning y los Colts. aparte pues se cuenta que también los Colts, la dirigencia de los Colts lo escogieron sobre Ryan Leaf, primero porque cuando tuvieron sus encuentros con ellos, sus entrevistas, Ryan Leaf llegó tarde, es que ya desde ahí, pues, como en cualquier trabajo, ya no causas una buena Sí, es como, impresión. híjole, este chavo. Ya no causas una buena impresión. Peyton Manning llegó temprano y aparte demostró seguridad y por ahí hay una frase que le dijo al gerente, creo, que sobre que si lo seleccionaban, pues los iba a llevar a ganar un campeonato, pero si no lo seleccionaban, iba a regresar a ganarles. Bueno, ahí dice a patearles el trasero. Y pues, Y creo que sí se llegó a enfrentar este Peyton Manning contra los Chargers, pero no sé si al mm, principio de su carrera, sí, sí. pero no estoy seguro si estaba Ryan Leaf de No coreback. recuerdo. Pero pues los Colts tomaron la mejor decisión Claro. que han tomado en muchos Sí, años. porque ya habíamos mencionado en un podcast anterior que el último o de los últimos picks unos que tuvo Ujú. fue en el draft de 1983, Sí, sí. donde tenían el pick uno los Ujú. Indianapolis Colts. ¿Todavía eran de Baltimore? Todavía Eran eran de de Baltimore, Baltimore. ¿verdad? Ujú. Los Colts. Y iban a draftear a John John Elway. Elway Ujú. y o sea, al Y John final no se Elway armó. no se armó, no quiso. Ajá. En este caso, Peyton Manning pues, no tuvo problema en ir a Indianápolis y Ujú. fue la mejor decisión que tomaron los Colts el haber seleccionado a él y no a Ryan Ryan Leaf. Leaf. Los Colts tenían cierta preocupación por la potencia de su Sí, brazo. sí, sí. Por eso es que consideraban mejor a Ryan De Leaf Leaf. que a Peyton Manning, simplemente solo por la potencia del brazo. Ujú. Sí, lo que decían los Colts inicialmente se decantaban por Ryan Leaf. Ujú, Bueno, al final lo draftean. ujú, Peyton Manning en su temporada de novato bajo el entrenador en jefe Jim Mora. ujú, sí, sí. Sí, no me. Jim Morris, sí, me suena el nombre. O sea, sí lo ubico, o sea, Oh, sí ya. ubico el nombre, pero no me acuerdo mucho
Yo era muy joven en aquel No, entonces. sí, más o menos Jim lo Mora recuerdo. lanzó 300 ahora yo, 3.739 yardas, 26 touchdowns, estableció 5 récords diferentes de novatos de la NFL, Ujú, sí, ya incluido empezaba bien. la mayoría de pases de touchdown en una temporada en aquel entonces. Sí, empezó a tener buenos números, pero sus primeras temporadas no fueron. Sí, en su debut, en su primer partido, Manning completó 21 pases de 37 para 302 yardas, un touchdown y 3 intercepciones. Lo mismo que le pasó en el colegial, ya lo mencionábamos al principio del podcast, es la transición de un nivel a otro, Ujú. ya sea de high school a universidad y de ¿Eh? universidad a NFL, es el proceso de Sí, adaptación. sobre todo de colegial a Sí, NFL es exactamente, muy sí, no, complicado, no es muy lo difícil. mismo, no te enfrentas a las mismas defensivas, es muy complicado. Lanzó su primer pase de touchdown en su carrera, un pase de 6 yardas a Marvin Harrison. Marvin Harrison. Ajá, en una derrota 24-15 contra los Delfines. Ujú, sí, sí. Imagínate. Y su primera victoria, la primera victoria en el profesional de Peyton Manning fue justamente contra su compañero novato Ryan Leaf, un 17-12 sobre los Cargadores de San Diego. Chargers, sí, sí. Sí, Sí, lo que dijimos. sí, sí, sí. Supuestamente aquí era donde se iba a vengar Ryan Leaf. Sí, no, ahí demostró que los Colts no se habían equivocado y el tiempo daría la razón. Ryan Leaf duró 4 temporadas, pasó por 4 equipos en esas cuatro Sí, temporadas. por ahí quería Chargers, ganar como Tampa Bay, Dallas, Seattle, Seattle. y luego creo que hasta acabó en la cárcel o sigue en la cárcel, por algo de sedantes, cosas así. Fue un desastre su carrera. Eso le hubiera pasado a los Colts si hubieran elegido a Ryan Leaf. Imagínate. 2 semanas después, Peyton Manning se enfrentó a Steve Young. ¿Mm? ¿Contra quién? Lanzó Entonces, 3 touchdowns, empatando un récord de novato de los Colts. Pero los 49ers de San Francisco patearon un gol de campo para ganar 34-31. Ahí fue una derrota pues peleada, sí, ¿no? sí, 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 no, sí, no pero fue. ya demostraba lo que se esperaba de él. En noviembre contra los New York Jets, Peyton Manning lanzó 3 touchdowns en una victoria 24-23. Fue nombrado jugador ofensivo de la semana de la AFC por esa actuación. Fue el primer impulso ganador del juego de la carrera de Manning cuando lanzó el pase de touchdown ganador del juego a Marcus Pollard. Igual Marcus Pollard no me suena mucho. A mí me suena el nombre, me suena el nombre. Peyton Manning sin duda fue un punto brillante en 1998 para los Colts con 3.739 yardas, 26 touchdowns, pero también lanzó 28 intercepciones y fue ¿cómo se llama? El máximo Ujú. jugador interceptado, fue el que tuvo el Sí, récord de no, pues, mayores tuvo más intercepciones. intercepciones que touchdown, pero a pesar de eso, pues los números fueron números Ujú. decentes, a excepción del asterisco de las intercepciones. Intercepciones y el récord de los Colts en su primera temporada fue de 3 ganados contra 13 perdidos. Ujú. Debido también a una defensiva que permitía más de 27 Sí, puntos sí, por sí, sí. partido. Obviamente, pues, Peyton Manning no puede hacerlo él solo. Ya lo hemos visto, hay equipos que anotan mucho, pero si también les Sí, anotan pues por mucho, pues ejemplo, Detroit, sí, si te sí, sí, acuerdas. Detroit la temporada anterior, si les anotan mucho, pues aunque el mariscal de campo lance 500 yardas por partido y 4 pases de touchdown, si la defensiva Si no la defensiva permite 5, permite pues 5 touchdowns, pues está no, sí está complicado. complicado que ganen así. Eh, ¿Algún dato de novato? No, Peyton Manning y los Colts comenzaron la temporada del 99 dividiendo los primeros partidos contra Buffalo y Patriots. ujú, Aquí no dice cuál ganaron ni cuál perdieron. En la semana 3 contra los San Diego Chargers, Manning lanzó para 404 yardas, anotó su primer touchdown por tierra, ajá. profesional por tierra, y fue nombrado jugador ofensivo de la semana de la FC por su esfuerzo en la victoria 27-19.
Sí, no era una gacela Peyton Manning, rara vez lo vimos No, correr él era de esos corebacks de de, corte de bolsa de de bolsa de protección. protección, Sí, 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 sí. sí. Salía, ahora sí que ya en casos Sí, extremos ya cuando se lo movía. ameritaba ya. Pero no era de los que corriera ni nada, nunca lo demostró ser cuando las veces que corrió, pues tampoco era el más ágil, No, no. pues, corría y ya hasta donde De lo que podía pudiera correr, ganar. lo que pudiera ganar, sí, Ujú, no era una gacela, no era un Lamar Jackson ni ninguno de estos, no ujú. era de ese tipo. Los Colts respondieron ganando 11 de sus 12 partidos restantes, terminando la Ujú. temporada con 13 ganados, 3 perdidos. Ya había mejorado, Ya y de un fue una mejora considerable de pues una que temporada a otra. prácticamente al Al revés. revés, sí, sí, Tres sí. 13 ahora 13-3 y ganando la división este. Sí, Ojo, sí, la FC este porque antes en de la reestructuración de aquel divisiones, sí, entonces sí. eran oeste, centro y Y este. sí, Y sí. los Colts estaban en la este con Nueva Inglaterra. Sí, sí, con los que conocemos ahora, Nueva Inglaterra, Miami, Jets y Buffalo. Sí, Buffalo. habían tres divisiones por conferencia y Sí, los Colts estaban en la división en esta este. división, sí, sí. Ajá. En la semana 11 contra los Philadelphia Eagles, Manning lanzó un pase de touchdown de 80 yardas a Terrence Wilkins. Para 80. los que dudaban de la potencia De de la su potencia brazo. del brazo, sí. Victoria por una victoria de 44-17. El cambio de 10 partidos del año anterior estableció un récord de la NFL. Sus 7 touchdowns tuvieron ¿no qué? Sus 7 unidades ganadoras de partidos estuvieron empatadas en la historia de la NFL hasta que Matthew Stafford tuvo 8 en la temporada del 2016. Estamos hablando de que la primera temporada pues fue de adaptación. Ujú. Empezó a agarrar ritmo para la segunda temporada pues ya demostró como decíamos, lo que se esperaba, Sí, ya acoplado. ya acoplado a la NFL es mucha la diferencia Te- de 13 de 3 victorias a 13 victorias. Terminó con 4.135 yardas, 26 pases de touchdown. Aquí no dice las intercepciones. Ujú, Y fue nombrado tanto al segundo equipo del All Pro como ujú. al Pro Bowl. Ambos siendo su primer All Pro y su primer Pro Bowl para él. Sí, Terminó tercero en la NFL en pases completos, en yardas por pase y en touchdowns. En las 3 categorías fue el tercero. buenos números, un gran salto. Como segundo sembrado de la AFC, los Colts ganaron pues la primera semana de descanso. Ujú, En aquel entonces todavía era la semana de bye. sí, sí. Y se enfrentaron a los Tennessee Titans en la ronda divisional de los playoffs, en el cual perdieron 19-16. Sí, Tennessee, un equipo complicado en aquel entonces con Steve Y fue McNair el año del Super Bowl de de Tennessee, Titans. sí, sí, Ujú. tenía un equipo difícil con el coach Fisher, Steve McNair, el corredor, Eddie George. El receptor. Sí, 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 tenían una línea ofensiva muy experimentada, comandada por Bruce Matthews, entonces, sí, no, le tocó un rival, Kevin Dyson, se me había olvidado el nombre del receptor. exactamente, les tocó un equipo, Duro, sí, le duro, tocó sí, sí, un sí, un equipo equipo duro, duro. sí. Ah, aquí ya había terminado En el Pro Bowl, perdón. Donde los Titans, perdón, limitaron a Peyton Manning a 19 completos de 42 lanzados, Ujú. 227 yardas de pase y solamente un touchdown Sí, por tierra. lo que contábamos, fue un partido complicado. Ujú. Ya ahí se acaba la temporada para los Colts y nos brincamos hasta la temporada del 2000, Ujú. donde comenzaron la temporada dividiendo nuevamente partidos, una derrota y una victoria contra Kansas City Chiefs y los Oakland Raiders. ¿Eh? Los Colts respondieron con una victoria en un Monday Night Football contra los Jacksonville Jaguars 43-14, en la que Manning lanzó 430 yardas y 4 touchdowns. Mm. Manning fue nombrado jugador ofensivo de la semana de la AFC por esta actuación y los Colts ganaron 4 de sus próximos 5 partidos, incluido uno contra los New England Patriots, en el que Manning tuvo la primera
el primer quarterback rating Ajá. perfecto de su carrera. Algo que es muy difícil Sí, sacar, sí. muy poco lo Sí, hacen. es complicado. Y para este rating son varias fórmulas, pero para tener un rating perfecto, necesitas prácticamente tener números muy Sí, buenos. prácticamente no fallar ningún pase. Exactamente, sí, porque influyen en esta fórmula para el rating. Ok. Curioso, este partido contra los New England Patriots, por cierto, todavía fue contra Drew Bledsoe. Sí, sí, sí. Porque fue en la temporada ya estaba Brady Ujú, en pero esta todavía no temporada, era pero titular, todavía era el era suplente, el aquí suplente. todavía era Ujú. Bledsoe. Entonces pues, fue el Manning Bledsoe. Sí, sí. Los Colts recuperaron su impulso ganando sus últimos 3 partidos, incluida una victoria 31-10 sobre los Vikings en la semana 17, donde Manning lanzó 4 touchdowns y fue nombrado de nuevo jugador ofensivo de la semana de la AFC. Sí, sí. La victoria le dio a los Colts un récord de 10 ganados, 6 perdidos, así como un puesto de comodín en los playoffs. Terminó la temporada con lo máximo en la liga de pases, con 357 pases completos, 4.413 yardas, 33 touchdowns y fue nombrado nuevamente All Pro de segundo equipo y Pro Bowl. En la ronda de comodines, los Colts perdieron ante los Miami Dolphins 23-17 en tiempo extra. Manning lanzó solamente 194 yardas y un touchdown. Lo limitaron Sí, los sí, Delfines. sí. Sí, y dice 194. De repente vemos corebacks en la actualidad que con trabajo se completan esos 194. Sí, sí, luego hay unos que No qué llegan ni a tristeza. 200. Sí, sí, sí. Ya perdí aquí. Ok. Peyton Manning y los Colts, ya brincándonos a la temporada del 2001, Peyton Ujú. Manning y los Colts introdujeron la ofensiva sin reunión. Sí, sí, ya empezaba ahí con Sí, ya ves que empezó con Jim Kelly. Ujú, Jim sí, sí. Kelly y los Bills en aquellas Ujú. épocas doradas de De los de Bills. principios de los noventas Ujú. con los Super Bowls. Pero pues aquí ya la empezaban a utilizar los Sí, Colts. y era algo que iba a seguir, que iba a conservar, una costumbre que conservaría Peyton Manning desde ese entonces Sí, hasta ya ahora. más adelante agarraría otra característica. Lo voy a mencionar ahorita Sí, para dar el dato y ya más adelante ¿cómo se llama? Lo detallamos, lo de Omaha. sí, El sí, Omaha, el Omaha, el- famoso este, Omaha que todavía de repente se escucha por ahí en la NFL. sí, todavía lo Sí, utilizan sí, muchos, sí, creo que curioso. está Mahomes por ahí también Jared Goff, Sí. tuvo un gran efecto en una victoria, me parece, en la semana 1 sobre los New York Jets 45-24. Ujú, 2 semanas más tarde los Colts avanzaron, iban 2-0 contra una victoria sobre los Buffalo Bills, donde Peyton Manning lanzó 421 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones. Nuevamente fue nombrado jugador ofensivo de la semana de la AFC. ujú. Más adelante los Colts perderían la semana siguiente 38-17 ante los New England Patriots, que fue el primer encuentro entre Peyton Manning y Tom Sí, Brady. ya Tom Brady Y como titular. este sería de hecho el segundo partido me parece que el segundo partido de Tom Brady, Sí, creo que sí. porque el primero, bueno, sería el primero en abrirlo. Ujú. Porque el primero fue el contra Jets, donde Sí, entró sí, contra este donde sería el entró de primer. reemplazo Este sería el primer partido ya como titular. como abridor, Sí, sí, sí. correcto. Los Colts continuaron su caída perdiendo sus 2 partidos siguientes y después se recuperaron brevemente ganando 2 partidos, 2 derrotas, 2 victorias, pero luego Ujú. perdieron 7 de sus últimos 9. Manning lanzó un pase de touchdown de 86 yardas al máximo de su carrera, el máximo de su carrera a Ujú. Marcus Pollard nuevamente. Sí, sí. En una victoria, me parece, 34-20 sobre los Santos de Nueva Orleans. Después sufrían una derrota en casa 40-21 ante los San Francisco 49ers, en el que Manning lanzó un récord personal de 4 intercepciones en el juego. El entrenador Jim Mora pronunció sus famosos playoffs. No hablemos de eso, ¿no? Así como, por favor, ¿no ven cómo No estamos? sé cómo está la situación. En la conferencia de prensa, ajá.
A pesar del récord 6-10, Manning terminó la temporada con 4.131 yardas, 26 touchdowns y 4 touchdowns por tierra. Y ya que la ofensiva produjo la segunda mayor cantidad de puntos en la liga. Sin embargo, la defensiva permitió la mayor cantidad de puntos Sí. en la liga, lo que decíamos. Lo que comentábamos. Sí, de nada sirve. Sí, Peyton Manning con números que todo indicaría una gran temporada, un mariscal de campo para ser nombrado el MVP, pero pues si la defensiva no ayuda, es un deporte donde, Sí, pues, es de dos partes, de dos ofensiva, partes, bueno, sí, tres, sí. ofensiva, defensiva y equipos especiales. Sí, pero en particular, pues ofensiva y defensiva. Y si como decíamos, aunque anotes 40 puntos y el contrario te anota 43, pues nada sirve. Nada sirvió. De ahí pues el entrenador Gene Mora fue despedido después de esa temporada. Ujú. Este es un meme de un gato. Aquí en mis capturas de pantalla. Llega la temporada del 2022. Y bueno, poquito antes de iniciar la temporada, Tony Dungy se convirtió en el segundo entrenador en jefe de Manning, de Peyton Sí, Manning. sí, sí. ¿No? Pues Gene Mora, llega Tony Dungy. Ujú. Tony Dungy que... fue jugador de NFL y había sido asistente y lo mencionábamos apenas que mencionábamos a los coaches, creo que fue de Bill Parcells, si no me Sí. equivoco. Y si mal no recuerdo, Tony Dungy fue el que armó aquel roster de Tampa Bay. Sí, Justamente antes de aceptar la chamba con Colts. Colts, él armó aquella defensiva Ujú. de Bucaneros que ese año ganaría el Super Bowl. Sí, sí. Ya no le tocó a él, pero... Sí, pero pues, él fue el que uno de muchos los le dan arquitectos. crédito a John Gruden. Sí. Le dan Ujú. crédito a John Gruden de lo que hizo. Sí, porque Tiene mérito, permaneció hasta el final. Sí, pero el equipo, el roster lo armó Tony sí, Dungy. el arquitecto fue Tony Dungy, solo que pues ya no se quedó hasta el final de la obra. Se convirtió en el segundo entrenador en jefe de Peyton Manning. Los Colts comenzaron la temporada del 2022 con un récord de 2022. Del 2002 con un récord de 4 ganados, 1 perdido, antes de que una racha de 3 partidos los enviara a 4-4. De 3 derrotas los enviara al 4-4. Sí. Los Colts después de ahí ganaron todos sus partidos menos 2, incluida una victoria 35-13 sobre los Philadelphia Eagles, en la que Manning tuvo una calificación, nuevamente un quarterback rating perfecto, el segundo en su carrera. Un quarterback rating. Pero si es difícil conseguir uno, dos. Que creo que fueron años consecutivos. Sí. Dándole un récord de 10 ganados, 6 perdidos y un lugar en los playoffs. Terminó la temporada del 2002 con 4.200 yardas de pase, 27 touchdowns y fue nombrado para el Pro Bowl. Y en playoffs los Colts fueron derrotados por los New York Jets en la ronda de comodines 41-0 con Peyton Manning lanzando 137 yardas. Y tenían un récord de 0 ganados, 3 perdidos en playoffs. Sí, no se le daban bien los playoffs, era lo que comentaban muchos, que pues en temporada regular tenía buenos números, pero en playoffs no le iba tan bien. Pero pues, con más de 4.000 yardas, creo que era su segunda temporada con más de 4.000 yardas por temporada. Son números bastante buenos. Hay quarterbacks que apenas superan las 1.000 yardas por temporada, no llegan ni a las 2.000, y él ya llevaba para ese momento, no tenía muchos años y ya llevaba más de 2 temporadas con más de 4.000 yardas. Ok, y después pues pasamos a la temporada del 2003, es que son muchos años, son 18 años de carrera. Más lo que hablamos ya de colegial. Los Colts comenzaron la temporada con un récord de 5-0, incluyendo una victoria 55-21 sobre los Santos de Nueva Orleans, en el que Manning registró su tercer juego perfecto de quarterback rating y lanzó 6 pases de touchdown, lo que le valió el jugador ofensivo de la semana de la AFC. Tercer juego de rating perfecto. En Monday Night Football contra los campeones defensores, los Tampa Bay Buccaneers, los Colts quedaron 35-14 en los últimos 5 minutos después de una breve... Bueno, de un
de una jugada de touchdown, los Colts recuperaron ¿cómo es? La patada corta. Ujú, Eh, Peyton Manning lanzó un pase de touchdown de 28 yardas a Marvin Harrison ujú. para llegar a ¿cómo se llama? Un marcador de 35-28 con 1 minuto 41 restantes. Manning le volvió a la pelota y condujo más bien le devolvió la pelota y condujo Ajá. la ofensiva de 85 yardas para un touchdown que empató el juego. Era lo que Peyton Manning, lo que decíamos, era de estos quarterbacks que ahí se define un buen quarterback de un quarterback promedio. Los que Ujú. te pueden, en los momentos más críticos, te puede remontar un partido, los quarterback clutch. Entonces, y Peyton Manning era uno de estos. El 30 de noviembre los Colts se enfrentaban a los New England Patriots, perdón, que tenían hasta ese momento un récord de 9 ganados, 2 perdidos, en lo que tuvo una final memorable de una de las principales rivalidades de la NFL en la Sí, época de los 2000 y y- parte de los 2010. sí, sí, ya se empezaba a establecer esta rivalidad con partidos míticos que jugarían entre ellos. A ver, aquí es demasiada información la que hay del 2003. Sí, sí. Así que Manning lideró la liga en ese 2003 con 379 pases completos, Ujú. 4.267 yardas. Otra Otra vez temporada de más. más de 4,000. Lanzó 29 touchdowns y fue nombrado primer equipo de All Pro y al Pro Bowl. En la ronda de comodines, Manning y los Colts derrotarían a los Denver Broncos 41-10, Ujú. siendo esta su primera victoria Sí, en, sí, en en playoffs, playoffs. donde lanzó 377 yardas, 5 touchdowns, lo que le valió para un quarterback rating perfecto. El El cuarto. segundo de la temporada y el cuarto de la carrera. Y uno en playoffs. Ajá. Y en playoffs, ni Exacto. más ni Tuvo menos. dos en una temporada y Algo justo que creo que pues ni Tom ha podido hacer. Brady pudo Ni hacer. Mahomes, creo. Sí, ni Mahomes, así tener un rating perfecto. En la ronda divisional, Manning llevó a los Colts a una victoria 38-31 sobre los Kansas City Chiefs. En la victoria lanzó 304 yardas y 3 touchdowns. Sin embargo, en el campeonato de la FC, Manning fue cerrado, fue Sí, bloqueado, sí, sí. aniquilado, como le quieran decir, por la defensa mejor clasificada de los New England Patriots. Sí, en ese entonces, Nueva Inglaterra era un equipo, Dominante. sí, Muy dominante. dominante, difícilmente se les podía ganar, un equipo que pues era el amplio favorito en aquel entonces. Y registró la tercera peor calificación de quarterback rating de su carrera, Peyton Manning, con un 35.5. Esos sí son números muy, muy, muy bajos, un rating muy, muy bajo. La defensiva de los Patriots lo interceptó 4 veces y lo Ujú. capturó otras 4. O sea, sí era brutal. Tenía de repente esos contrastes. Te podía dar un juego con rating perfecto En comodines. la semana anterior y a la siguiente semana podía tener un juego totalmente imperfecto. Por aquí se me pasó algo, por aquí se me pasó un dato. Y es que en esta temporada del 2003 fue co-MVP Ujú. junto con Steve McNair Sí, sí. de los Tennessee De Titans. Tennessee. Ujú. Sí, de los... Ya no ha habido, fue de los últimos, de los pocos co-MVPs Sí, sí. de Sí, la... no, ya yo no recuerdo últimamente Que algún. haya habido dos MVPs, Sí. ahorita ya nada más es uno y ya él Ujú. compartió el Sí, MVP con fueron Steve McNair. compartidos. Llega la temporada del 2004, los Colts abren la temporada con una derrota, fueron derrotados 27-24 ante los New England Patriots. No, no podía con No, le Tom Brady. costó Sí, muchísimo sí. trabajo a Peyton Manning ganarle a, A Tom a Tom Brady. Brady y los Ujú. Patriotas. Cuando Brady ganó el Super Bowl 53 contra los Rams, Ujú. hay un reportaje no, más bien creo que fue previo a ese Super Bowl. Hay un reportaje de Tom Brady donde entrevistan a Tony González, Peyton Manning, Alex Smith, Dan Fouts, Ujú. varios. Y Peyton Manning siempre en esa entrevista dice, es que
no solamente era prepararte contra Tom Brady, era prepararte contra Bill Belichick. Sí, Dice, cada sí. domingo tenías que jugar contra Tom Brady y contra Bill Sí, Belichick. exactamente. Dice, y eso era muy difícil, era muy complicado eso. Sí, 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 Tenías que estamos estar a hablando tope de que sí, es un coach muy impredecible, Belichick. Tiene muchos trucos. Entonces era lo que decía Ujú. Peyton Manning y pues sí, en esta época le costó, la padeció mucho Sí, sí, contra sí. los Pats de Brady y Belichick. Después de que el pateador de despeje Mike Vanderhart perdiera... bueno, el pateador perdiera un gol de campo en los últimos segundos. O sea, lo Ujú. fallara. ¿Cómo un pateador te puede ganar o perder un juego? Exactamente. Los Colts ganaron sus próximos 4 partidos, incluida una victoria 45-31 sobre los Green Bay Packers, en la que Manning lanzó 5 touchdowns, lo que nuevamente le dio para ser el jugador ofensivo de la semana de la FC. Ujú. Luego perdieron sus próximos 2 partidos ante Jacksonville y Kansas, a pesar de que Manning lanzó, pues tú sabes que lanza más de 300 yardas. Sí, sí. Los Colts respondieron bien, ganaron sus próximos 8 partidos antes de perder su último en temporada regular ante los Broncos de Denver, en el cual Manning solamente jugó una serie. Espérame aquí ya. Solamente jugó la primera serie durante... En el mes de noviembre, Peyton Manning fue nombrado jugador ofensivo de la semana 2 veces Ujú. por su actuación ante Houston, donde 49-14, y ante los Detroit Lions 41-9 en un día de acción de gracias, donde lanzó 6 touchdowns en menos de 3 cuartos Ese era el potencial de de Peyton Peyton Manning Manning. y lo que eran los Lions Sí, también de sí, lo aquel. que eran los Lions en aquel entonces. Ujú. Espérame, esto que es muchísima información, déjame brinco hasta la hasta los playoffs. Ok, durante la temporada Manning lanzó 4.557 yardas, tuvo un récord de 121 pases. No. Bueno, sí, de completos, me parece un récord de 49 pases de touchdown mientras solo lanzaba 10 intercepciones. Fue All Pro de primer equipo por unánime. Creo que fue la primera vez En su en su carrera. carrera que Ujú. fuera All Pro de primer equipo. La temporada del 2004 Manning fue votada como la segunda mejor temporada de todos los tiempos por ESPN en 2003. Ujú. Entonces, sus números lo avalaban. Sí, la mejor temporada la segunda mejor temporada de todos los tiempos. No de Ujú. Peyton Manning, Sí, sino de de, todos los de tiempos. todos los tiempos Estamos para un hablando de que jugador. pues ya para ese entonces la NFL ya tenía décadas Esto fue en 2013 cuando salió esa votación. pues, imagínate y tantas temporadas de la NFL y ser considerado dentro de los el segundo mejor en algo en toda la historia. Sí, fue seleccionado como MVP de la NFL con 49 de 50 votos. Aparte fue nombrado jugador ofensivo del año y fue nombrado mejor jugador de la NFL en los premios ESPY por segundo año consecutivo. Manning también recibió el premio de ESPY a la mejor actuación para romper récords con sus 49 pases de touchdown. Sí, sí. 49 en 2004. Ujú. Uno de los varios récords que empezó a establecer, que pues después sería, Después lo lo rompería Brady y romperían. después lo volvería a romper Sí, 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 Manning. Entonces, exactamente. los Colts terminaron la temporada con un récord de 12 ganados, 4 perdidos y su segundo título consecutivo de la AFC Sur. Ahí Ujú. ya era. Ya Estaba en la ya AFC Sur. estaba la reestructuración de las divisiones. Los Colts anotaron un récord de 522 puntos en la franquicia en esa En esa temporada. temporada. En la ronda de comodines contra los Denver Broncos en casa, Manning lanzó 458 yardas y 4 touchdowns para una victoria 49-24. Sin embargo, la temporada de los Colts terminaría en Foxboro por segunda temporada consecutiva con una derrota 20-3 contra los Patriots de Nueva Inglaterra
en la ronda divisional. Así como decíamos de su época de colegial, de que Florida era su bestia negra en el colegial, Aquí era en la NFL eran los Pats. Patriotas. Eran los Pats, sí. Fue la 7ª derrota consecutiva de Manning entre los Patriots en Foxborough. Ujú. Y los 3 puntos de los Colts fueron su total de puntos de juego más bajo desde su primer partido en la temporada del 2003. Ujú. Los Pats sabían cómo jugar. Sí, sí, sí. Entonces pues, ahí quedaría su temporada. Ahí se acabaría. En el 2005 los Colts tuvieron una defensiva ya mucho Sí, mejor. ya fueron mejorando. Combinado a esto, con su ofensiva ganaron sus primeros 13 partidos, incluyendo una victoria 40-21 sobre los 2 veces campeones defensores del Super Bowl, los New England Patriots. Sí, por fin. Por fin les pudo ganar a los Patriots. Ujú. Era una temporada que iba invicta. Sí, sí. Contra los, tuvo 3 pases de touchdown, lo cual le valió los honores de jugador ofensivo de la semana. Ujú. En la semana 15 los Colts tenían un récord perfecto de 13-0 Ujú. y aseguraron la ventaja de la AFC Sur y de la localía del primer sembrado de la AFC. conferencia. Ujú. Sin embargo, el entrenador en jefe Tony Dungy tomó la decisión de jugar contra los Cargadores de San Diego utilizando todos sus titulares. Cosa que ya es muy raro a veces. Cuando Sí, ya tienes sí. asegurado un lugar, ya. Sí, prefieres evitar riesgos, prefieren los coaches evitar riesgos de que pues no vaya a haber alguna lesión en un juego que donde pues innecesariamente se tiene Ganaron, que exigir. ganaron, pero sí que se quedaron quedaron a deber. Ganaron 26-17. Ujú. Manning terminó la temporada del 2005 con 3,747 yardas, que fue la primera vez que lanzó menos de 4,000 yardas desde su temporada de novato. Imagínate. ¿Y cuántas yardas tuvo? 3,747. Fueron 3,000, ¿eh? 3,700. Fue sus números en cuanto a yardas más bajos y fueron Desde la de novato. y fueron más de 3,000. Estos más de 3,000 ya les quisieran muchos hoy en día. Hoy en día, ajá. En gran parte porque Manning se quedó fuera de gran parte de los últimos 2 juegos. Con la primera. Ven si ya está, ¿no? En la primera Ujú. sembrada, pues ahí sí ya no Sí. lo arriesgó tanto él. Ajá. Su calificación de mariscal de campo fue de 104.1 puntos. Fue la más alta de la liga esa temporada. En playoffs, los Pittsburgh Steelers visitaron el RCA Dome Sí, sí. para el segundo partido de la ronda divisional. En el que los Colts anotaron. No, perdón, me estoy adelantando porque sí es como me está narrando todo el Todo el partido. partido, sí. En la última jugada, los Colts movieron por el campo a la línea 27 de los Steelers antes de que Mike Vanderhart fallara un gol de campo. A medida que se agotó el tiempo, Manning terminó con la derrota 22 de pases de 38 lanzados para 290 yardas y un touchdown. Sí, no fue un gran partido y aparte pues el pateador no les ayudó. Manning ocupó el segundo lugar, o sea, fue quedó en segundo lugar para el premio del MVP, Ujú. solo detrás del corredor Sean Alexander. Y justamente ese sería el Super Bowl Steelers Seattle. Ujú. justamente, Sí, sí. o sea, el Steelers los eliminó y ellos Llegaron al Super Llegaron Bowl. Sí, al tenía Super Bowl. un buen equipo en ese entonces, Steelers. Roethlisberger estaba en su mejor momento. Era si no me equivoco, era la última De temporada Jerome Bettis. de Jerome Bettis y del coach Bill Cowher. Entonces, era un equipo que tenía experiencia y tenía juventud muy buena y pues Peyton Manning no pudo contra ellos. Manning abrió la temporada del 2006 contra su hermano Eli y los Gigantes de Nueva York
en el Sunday Night Football. Fue el primer partido de la NFL con mariscales de campo iniciales que eran hermanos. El primer Manning Bowl. Primer Manning Bowl. De hecho, como dato curioso, se enfrentaron, me parece que 3 veces. Sí. 2 con Colts y 1 con Denver. Con Denver. Y Peyton Manning ganó los 3. La hegemonía del hermano mayor. El hermano mayor, ajá. Manning lanzó 400 yardas contra los Houston Texans en una victoria de 43-24, lo que le valió los honores de jugador ofensivo de la semana. No sé cuántos habrá ganado. ya perdimos la cuenta. Uh-huh. Tengo que es demasiada información. Creo que ha de tener en su casa, ha de tener una habitación solo para los reconocimientos. De jugador de la semana. De jugador de la semana y trofeos y todo esto. Después de una segunda temporada consecutiva con una victoria en Nueva Inglaterra, le había ganado 2 veces. Ya les estaba tomando la Y una medida. victoria en casa contra Buffalo. Los Colts fueron el último equipo invicto de la NFL con 9-0. Imagínate, los Colts se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en registrar aperturas consecutivas de 9-0 en una temporada. En temporadas consecutivas. Y eso gracias a Peyton Manning. Su primera derrota fue en un partido contra los Dallas Cowboys 21-14. Uh-huh. Plagados de una defensa que permitía más de 100 yardas por tierra. Sí, el problema de la defensa, lo que decíamos, fue algo que en muchos momentos los perjudicó la defensa, aunque tuvieran a Peyton Manning, pero la defensa sí los metía en muchos problemas. Los Colts estaban 11-4, 11 ganados, 4 perdidos al llegar a su último partido contra los Delfines, donde Peyton Manning lanzó 282 yardas, 2 touchdowns y corrió para otro, dándole la victoria 27-22. Fueron campeones de la División Sur de la AFC y se aseguraron el tercer sembrado de los playoffs. Uh-huh. Manning fue nombrado jugador ofensivo de la semana. Otro más. Terminó la temporada regular con 4.397 yardas, 31 touchdowns, que lideraron la liga esa temporada. Su calificación de pase fue de 101 puntos. Fue la más alta de la liga por tercer año consecutivo. O sea, otra temporada de 4.000 yardas. Estamos hablando de que en un lapso de 4 o 5 años, su temporada más baja fue de más de 3.000. 3.747 yardas fue la más baja desde la temporada de novato. Sí. Las demás han sido de más de 4.000 yardas. Que a pesar de tres intercepciones, Manning completó 30 de 38 pases para 268 yardas y un touchdown cuando los Colts vencieron a los Kansas City Chiefs en la ronda de comodines. Por un marcador de 28-3. La semana siguiente los Colts se limitaron a 5 goles de campo y ningún touchdown, pero derrotaron a los Baltimore Ravens. Uh-huh. Manning completó 15 de 30 pases para 170 yardas y 2 intercepciones en esa ronda divisional. Y llegaría al campeonato de la AFC contra sus acérrimos rivales. Contra la horma de sus zapatos. Sí. Los New England Patriots. Yo me acuerdo de ese partido. Sí. De hecho, se fueron a tiempo extra. Uh-huh. Se habían ido a tiempo extra. Los Colts ya habían anotado. Y... No, los Pats tenían la ofensiva. Estaban en una cuarta oportunidad. Ajá. Creo que estaban hasta en su mismo campo. Y Bill Belichick dijo, no, es que le regreso el balón a Peyton Manning y nos va a ganar. Sí. Porque los Colts ya traían la inercia del juego. De hecho, los Pats iban ganando y Manning los remontó. Ajá. Entonces ya llevaban la inercia. Bill Belichick decide jugársela en cuarta, no convierte. El balón lo agarra los Colts y anotan un touchdown. Completó 25 de 38 pases para 247 yardas, un touchdown y una intercepción. Y Manning llevó a... no, esto es del Super Bowl, perdón. Terminó el juego con 349 yardas de un touchdown por pase y un touchdown por carrera. Y fue el regreso con mayor déficit jamás superado en un campeonato de conferencia. Sí. Porque iban 21-3. Y después Manning anotó 32 puntos. Un mariscal de campo en el que podías confiar en los últimos
Y fue minutos. hasta el 2006 cuando logró llegar a su primer Super Bowl, Sí, desde sí, que sí. llegó en el 98. Ujú. Sí, y con grandes temporadas, con grandes números. Estábamos hablando de temporadas donde quedó el equipo en el primer sembrado, temporadas de más de 4,000 yardas, pasaban a playoffs, Ujú. pero pues ahí perdían contra Pittsburgh, contra Tennessee, se encontraban equipos muy duros. Era lo que comentaba, era un mariscal de campo muy bueno en temporada regular, pero en playoffs Dos, se le le complicaba costaba. mucho, sí. Ahora sí, en el Super Bowl, que fue el Super Bowl 41, completó 25 de 38 pases para 247 yardas, un touchdown y una intercepción. Manning llevó a los Colts a una victoria 29-17 sobre los Chicago Bears Sí, en y un fue nombrado el MVP del Super Bowl. Sí, en un partido que ya mencionábamos, creo que mencionamos este Super Bowl en algún podcast que hablamos de los Super Bowls, este Super Bowl de Manning contra los Bears. Un partido muy complicado porque estuvo lloviendo Todo el día. todo el Pues juego. empezó el partido perdiéndolo Sí, sí, sí. porque la patada de kickoff de Devin Hester la regresó a La touchdown regresó 14 touchdown y segundos. ya desde ahí. Los primeros en 14 segundos los Colts ya iban perdiendo. Sí, y fue muy difícil el juego aéreo, era complicado el juego, pero aún así pudo sobreponerse. Aparte, pues los Bears, la defensiva no pudo parar mucho a Manning y ofensiva no tenía mucho ese equipo de Bears. Una disculpa. Me podría aventar 2 horas, No 3 horas sé. hablando de la historia de Peyton Manning, pero es muchísimo. Vamos a cambiar la dinámica y vamos a ir A diferente. resumir un A poco más. resumir ya las temporadas, porque apenas vamos en el 2006. Sí, Y estamos hablando que se retiró en febrero del sí, 2016, en los imagínate. Colts duró hasta el 2012. Entonces todavía nos falta. Los Colts abrieron la temporada del 2007 Ujú. con 7 victorias, poniéndolos iban 7-0 y se enfrentaban contra el equipo invicto de los New England Patriots, Ujú. lo que se llamó el Super Bowl 41 y medio. Imagínate. Los Colts sí, obviamente te perderían porque esa Ujú. temporada regular la acabó invicta los Pats. 24-20 y terminó el juego con 225 yardas por pase. Esa temporada, creo que me voy a adelantar lo más que pueda porque si no, los Colts ganarían los últimos partidos, 5 partidos, asegurando otro título de la AFC Sur, Ujú. así como el segundo sembrado en la AFC en los playoffs. Yo me voy a adelantar lo más que pueda porque si no. En la ronda divisional, Peyton Manning y los Colts perderían ante los San Diego Chargers 28-24. Manning ayudó a los Colts a 4 ventajas, pero no. Bueno, sí, lideró a los Colts a 4 veces tener la ventaja en el partido, pero no fue suficiente. Ujú. Terminó el juego con 402 yardas y 3 touchdowns. Se le vio animando a su hermano Eli y los Gigantes de Nueva York. Antes de derrotar a los Patriotas en Ajá. aquel Super Bowl. Llega la temporada del 2008 y Peyton Manning se somete a una cirugía para extirparle un túmulo, ¿cómo? Se me fue la palabra. Sí, sí. Un absceso, por decirlo así, Ujú. se me fue la palabra que estaba buscando, de infectado, debajo, en su rodilla izquierda. Ujú. Imagínate. Y ya ahí empezaba con los problemas de. Sí, un problema que por el cual llevaba una rodillera desde que estaba en la universidad, imagínate. Quedó Ujú. fuera de los 4 partidos de pretemporada y se perdió la mayor parte de los campos de entrenamiento. Ujú. Manning y los Colts comenzaron la temporada del 2008 con un récord de 1 ganado, 2 perdidos. Y en la semana 5 Manning utilizó, tuvo un partido en el cual llevó a los Colts a una victoria de un déficit de 27-10. Terminó el partido 31-7. A ver, espérame. Tengo que en esto adelantarme. Manning lanzó un pase, no, ok. El 12 de octubre Manning llevó a los Colts a una victoria
contra un equipo de los Baltimore Ravens que iba 3-3 en el Lucas Oil Stadium para evitar su primer inicio de 0-3 en casa. O sea, iba a perder su tercer partido en casa. Consecutivo. Me están llamando mucho y no conozco los números. Y ahora sí sé que no es de un trabajo. Y nuevamente, pues, jugador ofensivo del año. Sí, otro más. Es demasiado. Ok. Al final de la temporada del 2008, Manning fue nombrado MVP de la NFL por tercera vez, empatando a Brett Favre como la mayor cantidad de premios MVP en la historia. Al día siguiente del premio MVP, los Colts se enfrentaron a su némesis del 2007, los San Diego Chargers, en la ronda de comodines. Y llevándolo abajo, estando abajo 14-10, a la mitad Manning puso a los Colts delante 17-14 en el tercer cuarto cuando completó un pase de touchdown de 72 yardas al receptor abierto Reggie Wayne. Sí, es un equipo ese de los Chargers difícil con Philip Rivers que... Sí, fueron sus mejores épocas de esas del 2007-2008. Sí, jugaron esta división, varios playoffs y hasta un campeonato de conferencia. Sí, era un equipo difícil porque Philip Rivers era como estos como un león hasta que no estuviera acabado, no. Me parece que fue el campeonato de conferencia contra Pats, que jugó con el hombro lesionado. Jugó con el hombro lesionado. Philip Rivers jugaba lesionado, tenía mucho corazón y tenías que hasta el último minuto ganarles porque estos Chargers o te podían ganar en los últimos minutos o lo podían perder en los últimos minutos. A final de cuentas, el pateador de los Chargers anotó un gol de campo de 22 yardas, dándole el juego al equipo. Eso es lo que mencionábamos. Poniendo fin a la temporada de los Colts por segunda temporada consecutiva. Manning, 25 de 42 pases lanzados, 310 yardas y un touchdown. Y al final de esta temporada, el head coach Tony Dungy anunciaría su retiro. Sí, saldría de Colts después de varias buenas temporadas. Llegaría la temporada del 2009 y el head coach sería Jim Caldwell. En esta temporada no voy a ondear ya más en datos. Esta temporada, ya me voy a ir así derecho mejor. Esta temporada sería nombrado MVP de la liga por cuarta vez. Sí. Llegaría en esta ocasión el playoff sería el campeonato de conferencia sería Indianapolis Colts New York Jets, justamente contra Mark Sánchez. Sí. Y lo ganaría, lo cual lo llevaría a disputar el Super Bowl 44 contra los Santos de Nueva Orleans, de Drew Brees y Sean Payton. Un Super Bowl que empezaría liderando 10-0. Sin embargo, después se le empezaría a acercar Nueva Orleans hasta el inicio de la segunda mitad, cuando en la patada de kickoff el pateador intenta una patada corta que recuperarían los Santos. Sí. La primera vez y la única, yo creo que se vería en un Super Bowl. En la historia. Y después los Santos irían arriba. Y en la serie, para empatar el partido, Peyton Manning es interceptado por Tracy Porter y regresado a touchdown. Y ahí se les fue el partido. Sí, no, esos Santos ya empezaban con esa gran época con Drew Brees y Sean Payton, que duró varios años. En ese año, pues, fue la temporada, el año que sucedió lo del huracán Katrina, que no jugaban en el domo de Nueva Orleans. Sí. Estuvieron alternando en varias sedes y pues llegaron a este Super Bowl. Ok, llegaría la temporada del 2010 y empezarían en una derrota contra los Houston Texans, contra un rival divisional. En la semana 14 contra los Tennessee Titans superó las 4,000 yardas por 11ª vez en una temporada. Y empató a Dan Marino con su partido número 63 de la temporada regular con al menos 300 yardas por pase.
63 juegos con al menos más, 300 con ya. 300 yardas. Como dices, nada más patando, nada más y nada menos que a Dan Marino. Los Colts terminaron ganando la AFC Sur por séptima vez en 8 años y Manning se convirtió en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL en llevar a su equipo a 9 ¿cómo se llama? Sembrados en la consecutivas en postemporada. Sí, sí. Inició consecutivo de su carrera de temporada regular rompiendo un récord de Gene Upshaw, no lo ubico. Jim Upshaw, liniero de los Raiders de Oakland, Ujú. de los 70s. El partido 208 consecutivo, el Sí, inicio sí, 208, sí, sí. rompió ese récord. Para la temporada Manning terminó con un récord de 450 pases completos de 679 intentos, un récord de 4.700 yardas, que fueron un récord de franquicia hasta que lo... Ay, ya rompí mi pantalón. Hasta que lo rompió Andrew Luck en 2014. Imagínate. Los Colts terminarían su temporada con una derrota 17-16 ante los New York Jets, nuevamente de Mark Sánchez. Como decíamos cuando mencionábamos del colegial, los únicos buenos años que tuvo Mark Sánchez fueron los en la primeros NFL. dos Sí, sí. Y que fueron llegó a estos. playoffs. Ese año los Jets llegarían al campeonato de conferencia contra Steelers, que lo perderían. Sí. Con Rex Ryan como su head coach. Super Bowl Steelers Packers. Ajá, exactamente. Aparte, pues Manning está en el top 100 de jugadores de la NFL del 2011. A ver, Manning está dentro de los primeros 10 de la historia de la NFL. Sí, exactamente. Si no es que de los primeros 5. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Llega la temporada del 2011 y le habían colocado una etiqueta de jugador franquicia a Manning. Y después llegarían a un acuerdo de 5 años, $90 millones. Después de negociaciones en las que él dejó claro que no necesitaba ser el jugador mejor pagado de la NFL. Imagínate. Aquí es donde se nota los jugadores que les interesa más el éxito deportivo, establecer que piensan solo en ganar cosas deportivamente, y los que pues les interesa más el dinero y el éxito deportivo, pues no lo considera. Peyton Manning le habían realizado una cirugía de cuello el 23 de mayo, me parece, de ese año. Y el 7 de septiembre los Colts lo descartaron oficialmente para el primer partido de la temporada contra los Houston Texans, por lo cual habían contratado al mariscal de campo Kerry Collins. Sí. En cualquier caso, pues Manning se mantuvo fuera del campo toda esa temporada. Los Colts terminaron con un récord de 2 ganados, 14 perdidos. Y pues ahí fue donde empezó este cambio. Sí, a Manning le pasó lo que le pasó a Joe Montana con San Francisco. Empezaron las lesiones y pues ya, en este caso los Colts, igual que con San Francisco con Montana, pues empezaron las consideraciones de pues como que ya era hora de hacer un cambio, y parece que pues no... Tenían el primer sembrado aparte del pues draft. Esta cirugía en el cuello pues era algo más era más ese del brazo, me y del parece. brazo era algo más complejo, entonces pues, sentían que ya estaba llegando a su fin los buenos momentos de Peyton Manning, y como se tenían el primer pick. Y pues draftean a Andrew Luck de Stanford. Ahora sí se pudieron llevar al mejor prospecto de Stanford después de, y a uno de 30 años. Y a uno de los mejores prospectos en aquel año, Andrew Luck ya se hablaba también que era de los que iban a ser elegidos entre los primeros picks, y se hablaba de los Colts, que posiblemente con todo esto de Manning pudieran haber sido los Colts. Fue algo muy... Lo hablamos en el podcast de las controversias de temporada baja, ¿no? ¿Cómo dejas a Peyton Manning? ¿Cómo lo dejas ir? Pues era lo que pensaba ese equipo de pensaban Colts. También en el futuro. Sí. Peyton Manning, pues esto fue en el 2011, él llegó en el 98. Sí, para ese entonces ya era un quarterback veterano, y aparte con estas lesiones pues sentía
Colts que ya no les iba a dar más. Para más. Entonces, pues, draftean a Andrew Luck y, pues, liberan a Peyton Manning. Sí, sí. Y empiezan, pues, Peyton Manning se convirtió en uno de los jugadores más cotizados de la temporada baja de la agencia libre. Sí, sí. Sonando nombres como los Miami Dolphins, los Tennessee Titans, los Arizona Cardinals y los Denver Broncos. Sí, sí. Al final se reúne con John Elway y llega a un buen trato para quedarse en los Broncos. Sí. Esto ya lo habíamos mencionado, pero el 18 en Denver ya estaba retirado. Sí, sí. Sí, Y- no recuerdo quién era el Frank poseedor. Tripucka, Ujú. mariscal de campo también, Sí, sí. y le dio permiso de utilizarlo. Sí, te tienen que dar permiso, no lo pueden utilizar, es más, ni siquiera la misma organización, en este caso Ya los no Broncos puede de Denver. lucrar con él, de hecho. Sí, en este caso los Broncos de Denver no se lo pueden dar así ahora sí que por sus pantalones. Aunque ellos son los sueños del equipo, ¿no? Sí, Pero- aunque ellos sean los dueños del equipo, en este caso los jugadores tienen que dar el jugador del que retiraron el número tiene que dar la autorización para Y pues porten su se número. lo dieron. Ujú. Empieza la temporada del 2012 y pues tuvo una calificación de 129 puntos de quarterback rating en una victoria 31-19 contra, me parece que contra Steelers. Ujú, sí, sí. O sea, rayándole al perfecto. perfecto nuevamente, imagínate. Sí, para todos los que lo creían acabado, ahí estaba otra vez de vuelta. Conectó conectó un pase de touchdown con Demarius Thomas. Ujú. El touchdown fue el primero de Manning en la NFL con un equipo que no fueran los Colts. Y marcó el 400 de su carrera, convirtiéndolo en el tercer mariscal de campo después de Dan Marino y Brett Favre en lograr la hazaña y el más rápido de los tres en alcanzar esa marca De pases de touchdown. de 400. Sí, que después él establecería el récord, si no me equivoco, de pases de touchdown y después lo superaría Drew Brees. Sí, Pases de sí, touchdown. correcto. Ujú. Los Broncos hicieron playoffs y ganaron la semana de bye en la primera ronda, pero perdieron 38-35 en doble tiempo extra en la ronda divisional. Sí. En la ronda divisional ante los Baltimore Ravens. Sí, ¿Te acuerdas, no? sí, Del milagro de sí. ¿cómo se llamaba? La milla alta, ¿cómo algo así Sí, se de llamaba? Mile High. Mile High Miracle, ajá, sí me Ajá. acuerdo de ese. Y que Baltimore llegaría al Super Bowl ese año, justamente, contra sí. San Francisco. El 2 de febrero del 2013, Manning fue galardonado como el premio del jugador regreso del año. Pues es que sí, o sea, Sí, que era lo venía que- de una temporada donde se había lesionado, ya lo creían casi Retirado, retirado, sí. entonces, sí, ¿no? Ya Una sabía. cirugía de cuello. Llega la temporada del 2013, en la cual es su mejor temporada en cuanto a... ¿Cómo se llama? En cuanto a estadísticas. Ujú. No solamente le vale para ganar el Super Bowl, el MVP, perdón, sino que... por aquí tengo el dato. Espérame, estoy buscando el dato exacto para no... tuvo una temporada con 51 pases de touchdown. Ujú. Por cierto, no, 55 pases de touchdown, perdón. 5,477 yardas. Rompiendo la marca de Drew Brees por 1 yarda. Pero 5,000. En la temporada del 2007, Tom Brady había roto su récord de 49 pases. Ujú. Lo rompió a 50 pases de Ajá. touchdown y 5,000 yardas, 5,000 y pico yardas. Sí. Y hasta el 2013, Peyton Manning la volvería a romper con 55 pases de touchdown y 5,477 yardas. La mejor temporada en cuanto a estadísticas, que le valió para un MVP. Llegó a la ronda divisional contra los San Diego Chargers, otro de sus némesis, y les ganó 24-17, llevándolos al campeonato de conferencia contra los New England Patriots. Otro duelo más. duelo más entre Brady y Manning. Qué bueno que no dejó esa conferencia
Peyton Manning. donde le ganaría 26-16 Ujú. para llegar al Super Bowl 48 contra los Seattle Sí, Seahawks sí. y se topó lamentablemente entre varios, un error ahí de la línea ofensiva que fue un safety, la presión de la Legión del Boom Sí, 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 a Peyton estaba, Manning, estaba en su apogeo. intercepciones, sí. Estaba en su apogeo la Legión del Boom. A pesar de que Denver empezaba ya a tener una buena defensiva, tenía una buena defensiva ya para ese momento, pero ese equipo de Seattle, ya con Russell Wilson y la Legión del Boom, estaba en su apogeo, en su Sí, mejor momento. pues nada más los dejaron, creo que 41-8 Sí, el partido sí, quedó. recuerdo que fue, ya para el medio tiempo ese juego ya estaba decidido. Ya para Ujú. el medio tiempo ya Seattle ya lo tenía ganado. Bueno. Después de ahí, pues, nos brincamos a la temporada del 2014, donde Peyton Manning fue multado con $8,268 por burlarse de DJ Swearinger durante un partido de pretemporada contra los Houston Texans. Una de las cosas que mencionamos era, nunca fue un quarterback de esos trash talker Ni ni polémicos. polémico, pero pues sí, por ahí a lo mejor algo lo hizo enojar o se le salió, ¿no? Algo así. Este, um, Terminó la temporada del 2014 con 4,700, otras más de 4,727 yardas, 39 touchdowns y 15 intercepciones. Al final de la temporada regular, Manning fue seleccionado a su 14ª aparición en el Pro Bowl. En ese momento lo empató con Tony González, Bruce Matthews y Merlin Olsen. Ujú. Para la mayoría de selecciones del Pro Bowl en una carrera, los Broncos terminaron con un récord de 12 ganados, 4 perdidos y ganaron la semana de bye en la primera ronda de los playoffs. Sin embargo, la temporada terminaría luego de que perdieran la ronda divisional ante su antiguo equipo, los Colts 24-13 Los Colts de Andrew de Luck. Andrew Luck, sí me Sí, acuerdo de ese. sí. Que después los Colts llegarían a jugar a Nueva Inglaterra y Ujú. se vendría la polémica de los balones Sí, de los desinflados. balones desinflados, exactamente. Y pues ahí terminaría la carrera de la temporada Temporada. de los Broncos. Y el entrenador en jefe John Fox Ujú. se terminaría dejando el mando. Sí. Llega la temporada después de muchas especulaciones, perdón, Manning anuncia que regresa, en la temporada baja, que regresaría para su temporada número 18. Ujú. Esta vez con su quinto entrenador en jefe en toda su carrera, Gary Kubiak. Y esta sería la temporada del 2015. Sí, sí. En el primer partido de la temporada contra los Baltimore Ravens, Manning parecería haberse deteriorado yendo 24 pases completos de 40 para 175 yardas. A ver, nuevamente lo voy a resumir. Me parece que estuvo hasta la semana 10 Ujú. Peyton Manning porque pues lo terminaron sentando en un partido, me parece, contra Kansas. Sí, sí. Al final revela que estaba cargando con una lesión, Ujú. Sí, entonces sí, lo sí. operan, tiene semanas de recuperación y es cuando entra Brock Sí, Osweiler. exactamente. Es cuando entra Brock Osweiler Sí, para... juega aquel gran partido contra Pues primero le gana, me parece que primero le gana... Ahorita te digo, me parece que le gana a los Chicago Bears. Sí, Primero le gana a los Osos de sí, Chicago. sí, sí, sí. Y después va a... No, no va. Después Recibe. recibe a Ujú. Nueva Inglaterra Sí, en Mile High en un partido nevado. sí, En sí. el cual iban ganando los Pats, creo 14-0. Iban invictos los Patriotas. Sí, sí, sí. Y Brock Osweiler saca el juego y Ujú. les quita el invicto a los Pats. Y eso hace que Sí, su One Hit Wonder que lo hace su ganar. plusvalía se vaya al Sí, cielo. sí, sí, pero sí, no, lo de Manning en esta temporada no fue su mejor temporada, creo que... Ahorita voy a los datos, esperan. Osweiler se anuncia que Peyton Manning iba a jugarlos. Regresa para el último partido Ujú. y se hablaba de que Osweiler y de que Peyton Manning iba a jugar los playoffs. Ujú. Al ser el primer al ganarle el desempate a los Pats por aquel juego que tuvieron en semana 12, Ujú. los Broncos se van al sembrado 1 y los Pats al sembrado 2.
Denver recibe a Pittsburgh en la ronda divisional y le gana. No sé si te acuerdas que aquel fue el donde surge la regla el Manning Rule, Sí, sí. donde Peyton Manning se rinde y como nadie lo toca, él se Ajá, vuelve a sí, parar sí, y sí, sigue, y sigue continúa la corriendo. jugada y a Ujú. partir de ahí cambió la regla que si te rindes, Ajá, si te ya ahí se deslizas, ahí termina se que la termina la jugada. jugada. Ujú. Llevaría a los Broncos a aquel campeonato de conferencia donde, a ver, Manning hizo lo que le tocaba hacer, Sí, sí. pero lo que brilló en el campeonato de conferencia y en el Super Bowl Sí, fue la fue la defensiva. defensiva, sí, sí, sí. Sí, fue la defensiva, digo, como decíamos, no fue su mejor temporada de Peyton Manning. Las lesiones pues ya lo venían aquejando un poco, pero ese equipo de Denver tenía una gran defensiva donde estaba Von Miller, Miller, donde estaba Derek Wolf, donde estaba este jugador de Marcus Ware. de Marcus De Ware, Marcus exactamente. Ware. Entonces, la defensiva fue la que prácticamente lo sacó adelante esa temporada y pues, ganó en playoffs y el Super Bowl. Y pues se retira levantando El el Super Bowl, Lombardi. sí, sí, así como John Elway, otro quarterback de Denver. Pero por aquí tengo los datos de cómo se retiró, cuáles fueron las estadísticas de Peyton Manning en esa última temporada, porque sí cerró muy a la baja, Sí, 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 muy, sí, muy a la baja. no fue lo mejor, no fue de sus mejores temporadas, pero digo, lo sostuvo la defensiva y pues, qué mejor que retirarse ganando un Super Super Bowl. Bowl. Y pues te enseñé, te enseñé ayer cómo fue su conferencia de prensa Ujú, que está sí, sí. hablando, cómo se retira muy emotiva. Ujú. ¿Algún dato que quieras decir en lo que busco, cómo fue sus últimas las estadísticas de su última temporada? Porque ya las perdí. No, nada, digo, Manning, digo, a pesar de que ya después de Colts, muchos lo daban porque su carrera casi estaba terminada después de esa lesión de cuello. En Denver fueron pocos años, los primeros sí contribuyó mucho, sí, fueron buenas temporadas, superó el récord de touchdowns, temporadas de 5,000, más de 5,000 yardas. 5000, ¿qué te dije? No me acuerdo cuál, pero Sí, sí, pero tuvo 55 de touchdown, sí, es un lo que récord que decía, cuando todavía no han todos lo ni daban Brady ni Mahomes han roto, o sea, todos quedaron después 50. de Colts lo daban por retirado, prácticamente ya fuera de la NFL y tuvo un regreso muy, muy bueno, pero sí, ¿no? La última temporada sí, sí, sí le costó mucho, mucho trabajo, sí, sí fue difícil, pero a pesar de eso, pues estaba en un gran equipo. Si no hubieran tenido esa defensiva, difícilmente hubiera podido llegar Al Super al Bowl. Super Bowl. Ujú. No encuentro esta estadística, pero sí me acuerdo haberlo visto que tuvo nada más. Ah, aquí están. Manning tuvo la peor temporada en estadísticas de su carrera. Lanzó 9 pases de touchdown, 17 Sí, sí, intercepciones. sí, sí, fue una temporada mala. Por decir que en cuanto a números Sí, fue pero pues mala, no ya fue era el final de su carrera ujú, también. sí, no estuvo presente en varios partidos. Entonces, sí, ya era lo último. Y yo creo que él lo sabía, por eso ya al final, pues, se acabó retirando. Físicamente ya no estaba en las mejores condiciones, ya no estaba al 100%, ya estaba veterano, ya las lesiones ya lo aquejaban, ya no estaba al 100%. Pues, Lamentablemente, lo dijimos, Peyton Manning llegó del colegial en el 98 como la superestrella. ujú. Lamentablemente se topó con postemporadas muy difíciles. Sí, con equipos difíciles. Se topó con un Tom Brady que se llevó todos los Ujú. reflectores en estas décadas y que el segundo reflector era para Manning Sí, sí, sí. Sí, no, pero yo creo que a pesar de eso, pues, ha sido uno de los mejores quarterbacks de de la lo que va historia de este ciclo y de la y historia. de la Creo historia. que está dentro del top 5 sí o Ujú. sí. Sí, sí. Al menos de los que me ha tocado ver a mí, ha sido de los mejores. Digo, era un quarterback que te podía ganar un partido en los últimos minutos, que veías un juego de donde estaba Peyton Manning y ya sea en Colts o en Denver y el partido estaba cerrado y ellos tenían una última ofensiva, había muchas posibilidades de que
lo ganara Peyton Manning. Se aventara una Los ofensiva, drives. ganadora y lo ganara en los últimos minutos. Era un quarterback que, que tenía, que tenía esas capacidades. Se me estaba pasando este dato del Omaha. Oh, ya sí, sí. No me acuerdo en qué temporada es, pero ya es con Denver. No me Sí, acuerdo ya en es con qué, Denver. no me acuerdo si fue en 2013, 2014 Ujú. o en 2015 hasta eso, no me acuerdo. Empezó en un partido contra los San Diego Chargers, todavía eran de San Diego. Se escuchó muchas veces el Omaha. Ujú. Estaba en la línea, mandaba la jugada y Omaha y les entraban. Y Omaha y les entraban y Omaha y Ujú. les entraban. Y resulta que el Omaha era una señal para cambiar la jugada Sí, 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 lo que se le llama el shift, al chip. Ujú. el shift, la audible también, creo que por ahí Sí, tiene el es como término. que ya tengo la jugada, ya Sí, saben sí, cuál es la jugada, saben ajá. que no me gustó, pero ya no me da Sí, tiempo de la cambiarla. cambian Omaha, la cambian en la línea. ya dijo Ujú. Omaha, es la otra. Sí, sí, Ya sé que es la que la sigue. cambian es un cambio en la línea. Sí, Ujú. esta no sé exactamente de dónde la sacó Peyton Manning. Era o sea, yo la he escuchado que la nombran como algo que usaban, creo que desde la Segunda Guerra Mundial en el ejército de Estados Unidos, de esas como señales, creo que también en Vietnam, si no me equivoco, en una de estas guerras fue donde empezaron a salir este tipo de palabras clave que Ujú. usaban como claves, es Omaha y no recuerdo qué otras, porque Omaha es la capital del estado de Nebraska, Nebraska. Ujú. la usaban, no sé si de ahí se inspiró Peyton Manning para él usarla como señal, o así que la palabra clave para el cambio Sí, porque era lo que hacía. de jugada, sí, Era. sí, 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 el cambio Omaha. de jugada y o sea, es algo que hasta la fecha sigue, Sí, muchos hacen la señal nada más con la mano así de ajá, sí, kill, sí, o se escucha que dicen kill, 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 ujú, kill. sí, sí, Esa no, la otra, sí, sí, la sí. segunda que tenemos. Pero por ahí en algunos partidos hemos escuchado el Omaha. Omaha, sí, no me acuerdo de Jared Goff, Sí, me sí, acuerdo sí. de quién más habíamos dicho. Creo que también por ahí Patrick Mahomes Mahomes, también por Omaha, ahí sí. empleó el Omaha. Sí, no, es algo que no se perdió y era una palabra clave que Sí, muy usó. chistoso ese partido que hubo como 30 Omahas. Sí. Era un partido en el que lo estaban calando. Ujú, sí, sí. Pues voy a decir Omaha a ver si los jugadores agarran la onda de cómo se maneja esto. Ujú, sí, sí. Madre del amor hermoso, casi 2 horas. Y espérate, que 2 horas y del 2006 al 2015 nada más me aventé datos. Sí, sí, Ya no no. resumí como estaba resumiendo. Una carrera larga, un coreback que pues Sí, va a ser de los ya está, históricos. para empezar ya está en el Ya Salón está de en la el Fama. Salón de la Fama. Era seguro que pues, en Sí. su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama pues iba a entrar, pues sucedió. Sí, son de esos jugadores que te encuentras una vez en la vida. Sí, sí, Tú nada sí. más te encuentras, nada más te vas a encontrar a un Patrick Mahomes, Ujú. nada más te vas a encontrar a un Tom Brady y nada más te vas a encontrar a un Sí, Peyton Manning en toda tu vida. con esos números. Hay corebacks que tienen 2 o 3 temporadas buenas y después pues, desaparecen, pero este fue Estamos una hablando temporada que de constante. 18 temporadas, Ujú. solamente en dos no tuvo 4,000 yardas. Pues En una tuvo imagínate, 3,700 y en la imagínate. otra tuvo 1,000 y pico, pero fue la temporada de novato. Sí, y hay corebacks que ya si llegan a más de 2000 yardas ya es una temporada buena. Buena. Entonces, él más de 4000 yardas. Un coreback de esos históricos que van a pasar A la historia. a la historia, que en 50 años pues lo recordaremos, así como a Terry Bradshaw, a Roger Staubach, Johnny Johnny United. Unitas. Entonces sí va a ser eh, es un histórico ya De la de la NFL, NFL que pues, nos tocó la fortuna de verlo de jugar. verlo De ver jugar, esos duelos contra Brady. contra Brady, esos Esos qué partidos, duelazos sí, eran. sí, Qué sí. duelos, en serio. Ya desde que uno se enteraba, fuera en temporada regular o mejor aún en playoffs, Les que decías, no manches, el sí, campeonato de sí, conferencia o es el Nueva campeonato de Inglaterra conferencia, Colts. sí, 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 ya decías, no, esto va a ser un partido de los que no se podía uno perder. Sí, no, porque era un duelo era un auténtico duelo de Sí, pistoleros. además hasta la NFL los ponía, este juego pues ya lo programaban en horario Estelar. estelar, domingo en la tarde o En la sábado en noche, la noche. sí, domingo en la noche, Sí, sí. sí, sí. Y Peyton Manning
Brady. Sí, 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 una rivalidad muy, Sí, muy pero buena. en el campo. Sí, sí, en el campo. No, nunca. He visto fotos de Brady y Manning Sí, no, no, abrazándose. nunca fueron, como decíamos, Manning ni Brady nunca fueron jugadores, controversiales fuera del campo, No, nunca hablaron. grandes amigos. Sí, nunca hablaron Muy. mal del otro, ni de nadie, en Sí, realidad, ni no. de nadie, pero en particular ni de ellos. La rivalidad siempre fue Me ha tocado deportiva. ver partidos donde los jugadores que pierden se enojan y se van. Sí, 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 Él no. no haya perdido Brady o haya perdido Manning, Ujú. iban y se daban Sí, la sí, mano, sí. un abrazo y felicidades, qué Sí, buen sí, sí, juego. sí, no, nunca fueron controversiales, tío. Siempre fue una rivalidad deportiva y pues, lo demostraron en el campo. Qué grandes partidos esos. Fíjate, Tom Brady ha ganado lo que ha ganado. Sí. Pero a mí me enseñaron que si quieres enseñarle a alguien a lanzar, quieres enseñar a alguien a ser mariscal de campo, Ujú. ponle las películas, ponle los videos de Peyton Manning. Sí, A sí, mí me sí. enseñaron eso. Si quieres ser un buen mariscal de campo, ve los videos de Peyton Sí, Manning. como decíamos, era un mariscal de campo. No, no era de estos corredores que hay hoy en día. Ya hoy en día proliferan este tipo de corebacks. Él no, él era más tipo bolsa de protección. Pero pues, su capacidad mental y su capacidad de este, atlética y su capacidad de brazo, pues lo llevaba a tener partidos con más de 300 yardas. Ya para finalizar, porque ya nos aventamos 1 hora 50, algo que me daba mucha risa es la marca que le quedaba del casco. Oh, Estaba sí. muy frentón, tenía Sí, mucha sí, sí, frente, le quedaba le la quedaba marca rojo. del frontal, Sí, del que tiene el casco por dentro, le le quedaba quedaba marca la roja marca, sí, de la sí, creo presión. que lo tenía muy apretado. Pero bueno, Peyton Manning, jugador que sin duda va a pasar a la historia, que ya pasó a la Sí, historia, sí, sí. uno de los grandes, que como dices vamos a recordar durante muchos años. Ujú. Espero algún día saquen un documental, porque la neta no manches. Sí, sí, sí. Espero algún día saquen un documental. Ahorita está el de quarterbacks, Ujú. que está Mahomes, Mahomes sí, obviamente. Sí, sí. Está Kirk Cousins, te la creo. Pero ya meter a Mariota, Está güey. Mariota, sí, sí. Pero ojalá saquen una serie documental de De Peyton Peyton Manning o Manning. un documental, aunque sea una película de 1 hora y fracción. Estaría Sí, muy padre sería verlo. interesante. No sé si haya algo en NFL Network. Yo Ya ves espero que que sí. sacan de repente documentales que se llama Football Life, pero están en inglés. Lamentablemente están en inglés, pero sería interesante que sacaran uno con Peyton Manning en español o aunque sea con subtítulos. Sería bueno. Sería bueno, sí, sí. De sheriff, el El sheriff, sheriff, sí, alguacil. sí. Pues bueno, hasta aquí la historia del NFL Reto de Peyton Manning, casi 2 horas, pero les juro que que compacté 10 años en pura Sí, estadística. sí. Ya no hablé del desarrollo de las temporadas, compacté puros datos. Sí, sí. Pero bueno, hasta aquí el podcast. No olviden suscribirse al canal, darle like al podcast, seguirnos en las demás plataformas como lo es Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, así como en Twitter como F de Emparrillado mientras sigamos teniendo Twitter. Pues espero lo puedan escuchar completo mientras están haciendo la carnita asada, Sí, barriendo, no sé, que sea porque como ruido de fondo. como ruido de fondo, ajá. Así que bueno, eso sería todo, amigos. Nos vemos. Adiós a todos.